Buenas tardes, en el presente video pasaremos a presentar sobre el cálculo del flujo de caja y los indicadores económicos, así como es necesario tener en cuenta los siguientes datos para el cálculo del flujo de efectivo, como tenemos la tasa de inflación, la tasa de crecimiento, el precio, cantidad demandada, los gastos, las depreciaciones y la inversión inicial, en donde estos datos son supuestos para el proyecto de inversión que se va a realizar en una empresa, en este caso de la sastrería Don Pepe. Ya, procedemos al cálculo del flujo del efectivo. Teniendo en cuenta los datos que son los siguientes: el precio, la cantidad, los ingresos, los gastos y la utilidad de impuestos de pago de participaciones, el 15% de la participación de trabajadores, la utilidad antes de impuestos, el 25% en rentas, las depreciaciones, la utilidad después de impuestos y las depreciaciones, y teniendo como un resultado el flujo del efectivo. Para esto es necesario tener en cuenta los periodos que se inicia con el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5, que es una proyección para 5 años, en donde para el cálculo del precio se toma en cuenta los datos del precio que tenemos en los datos supuestos. Procediendo para el cálculo del precio, en donde para el año 1 solo se calcula, es igual, cogemos el valor del precio que tenemos en los datos. Y para la cantidad, el mismo procedimiento, solo lo trasladamos de los datos supuestos, que serían los 2.400. En los ingresos ya es la multiplicación del precio por la cantidad. En los gastos igual solo se traslada el valor de los datos supuestos que tenemos aquí, que serían en este caso los 1.000. La utilidad antes de impuestos solo se le calcula de los ingresos menos los gastos y tenemos el valor. El 15% de participación de trabajadores sacamos de la utilidad antes de impuestos por el 15%. Y la utilidad antes de impuestos sacamos de la utilidad de impuestos menos el 15%. El 25% impuesto a la renta se le calcula de la utilidad antes de impuestos por el 25%. Las depreciaciones lo pasamos de los datos supuestos, como en este caso es los 7.299,30. Y la utilidad después de impuestos es la utilidad menos el impuesto a la renta y menos las depreciaciones. Ahí se obtiene la utilidad después de impuestos. Aquí sumamos también las depreciaciones. Para la suma del flujo del efectivo se suma la utilidad después de impuestos más las depreciaciones, ya que es un valor contable, por eso se vuelve a sumar las depreciaciones. Ya, para el siguiente año, el año 2, para el cálculo del precio se le estima el precio anterior por la inflación y más el precio anterior igual, ya que ahí se calculan ya el precio con la inflación. La cantidad es el mismo procedimiento. Es la cantidad del año anterior por la tasa de crecimiento, en este caso, más la cantidad del año anterior. Y los ingresos es igual al precio por la cantidad. Los gastos es igual el mismo procedimiento. Es el gasto del año anterior por la tasa de inflación más gasto del año anterior, pero en este caso el gasto del año anterior se fija para que se pueda arrastrar en los siguientes periodos. La utilidad antes de impuestos es la resta del ingreso menos los gastos.
Para el cálculo de la utilidad antes de impuestos es la utilidad menos el 15% de la participación, que se sacaba el 15% de la utilidad por el 15%. El 25% antes de el impuesto a la renta se le calcula de la utilidad antes de impuesto por el 25%, y las depreciaciones igual se les traslada de los datos supuestos que se mantienen fija, en este caso que es de 7.299,30. Y la utilidad después de impuestos es la resta de la utilidad antes de impuesto menos el impuesto a la renta y menos las depreciaciones.